Buenos días, bienvenidos a Docencia Creativa, un espacio para la innovación y el cambio educativo en esta línea de teoría sociocultural y educación de estos videos que hemos estado desarrollando en las últimas semanas orientados a la difusión de la teoría sociocultural. Tenemos el día de hoy a un invitado muy especial, el doctor Alejandro Escoto Córdoba. Él es profesor investigador de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, especialista en neuropsicología. Tiene una experiencia bastante importante en este ámbito y yo consideraría inclusive, doctor, y si no es así, desmiénteme, que yo creo que eres uno de los pioneros dentro de la teoría sociocultural en abordar la neuropsicología y en tener una línea de desarrollo, de investigación, de aplicación, de intervención bastante consolidada y que, bueno, es un nicho muy importante dentro del ámbito de la formación del psicólogo en México, poder reconocer esta trayectoria que tienes. Doctor Alejandro Escoto, me da mucho gusto que estés con nosotros. Bienvenido a esta entrevista. Muchas Muchas gracias. gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues, Buenos días a quien nos escuche. pues otro día más de pandemia, ¿no? Ya más adaptados. Claro. Y bueno, esto es el pan nuestro de cada día. Pues miren, el doctor Alejandro Escoto hemos estado platicando ya desde hace algunos años. De hecho, él fue mi profesor en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza sobre neuropsicología. Y bueno, esto lo digo de manera muy íntima y personal porque la formación inicial en la psicología pues va marcando una identidad y en este caso yo entré a Vygotsky por el lado de la neuropsicología, también en el ámbito de la psicología educativa se manejaba y bueno, digamos que yo nací profesionalmente hablando ya con esa raíz, ¿no? Y en ese sentido, he ido en mi trayectoria personal, profesional, he ido descubriendo, entendiendo que comprender la neuropsicología desde la teoría sociocultural, si de por sí la teoría sociocultural es bastante desconocida y como mal interpretada, la neuropsicología desde este enfoque lo es todavía más. Y me gustaría comenzar con esa pregunta, que puede ser muy sencilla, pero a la vez muy ilustrativa para los más jóvenes. ¿Qué es la neuropsicología desde este enfoque, doctor Alejandro? Bien, daré su... Lo explicaré por contraste. En casi todos los textos se define la neuropsicología como la relación cerebro-conducta. Y bueno, dicho así, pues es tan general que quién puede estar en contra de que el cerebro tiene algo que ver con la conducta. Lo cierto es que nunca es el cerebro. Es decir, no hay cerebros aislados del cuerpo. Es la persona, su biología, su contexto, sus circunstancias, obviamente con su cerebro, eh, la que está en el centro de la neuropsicología. Sí, la neuropsicología pone más atención a qué pasa en el cerebro y cómo altera esto, pues lo psicológico. No voy a entrar a cómo se define lo psicológico, hay muchas teorías, etcétera. Lo voy a dar por hecho. Lo que quieran entender por psicológico. Entonces, al plantear qué es la relación entre el cerebro y la conducta, eh, parece que se omite o se da implícitamente que la conducta, particularmente en el humano, nunca está separada, nunca, de los nunca, de la cultura en la que vive. Y la cultura es semiosis. Y la naturaleza del psiquismo, desde una posición histórico-cultural o sociocultural o vygotsquiana o luriana o como se le quiera ubicar, está mediada por la cultura, por la semiosis, por los signos y los significados. No se reduce a eso, pero está mediada. Toda actividad humana está mediada por la cultura y la semiosis. Entendiendo por semiosis la creación, uso, modificación social de signos y significados. De tal manera que cuando se omite eso o no se pone
pareciera que es solo un grupo de neuronas que tienen un funcionamiento determinado, que las neurociencias han profundizado muy bien en determinar qué gen, qué sinapsis, qué receptores, que son más del cerebro, etcétera, etcétera. Sí, sí, sin duda eso está ahí en las neurociencias, pero cuando se omite el rasgo esencial del psiquismo humano, que es la cultura y la semiosis, ya aparece un gran vacío para entender qué está pasando. Ahí déjame detenerte tantito para ir conduciendo a los jóvenes, chicos y chicas que nos están viendo, poder otra vez enfocar esta idea que es bastante disruptiva cuando se escucha por primera vez, y eso es lo que quiero detenerme. Generalmente pensamos que el cerebro se explica por sí solo, pero el cerebro está atravesado por el influjo de la cultura y de esta semiosis que dices. Y en ese sentido es bastante disruptivo para quien está más bien adaptado a un enfoque más bien biologicista. De hecho, la licenciatura en psicología en la UNAM, por lo menos hasta donde yo me quedé en FES Zaragoza, todavía seguía ubicada en el área de las ciencias biológicas, ¿no? Cómo ese enfoque ha trasminado por toda la epistemología de la psicología que solemos entender como la normal, ¿no? O la tradicional. Y en esta idea que acabas de decir que es muy potente, hay que entender que el cerebro está atravesado por la cultura y esta biología queda también integrada en este juego dialéctico con el elemento histórico-cultural, que es la génesis de la teoría cultural, ¿no? Y ahí, discúlpame por haberte interrumpido, pero me gustaba reenfocarlo para ¿No? que Tienes toda pudiéramos la razón. continuar. Tienes toda la razón. ¿Qué implica esto a nivel literalmente de las neuronas, de las sinapsis? Generalmente se piensa en la sinapsis desde el punto de vista de un neurocientífico que, pues, que las analiza o aisladas o en un tejido nervioso, que analiza los genes, los receptores, los neurotransmisores, el potencial de acción, etcétera, etcétera, etcétera. O que analiza sus aplicaciones psicofarmacológicas o farmacológicas que alteran eh, X o Y cosa que la biología molecular está metida. Generalmente se piensa en eso. Y, y lo que aportan las neurociencias no es falso, simplemente y no es culpa de los neurocientíficos, simplemente que algunos suelen olvidar que ni siquiera las neuronas, ni siquiera la sinapsis, eh, se generan por sí solas. Ujú. Bueno, asumamos que hay algunos genes que logran programar ciertas conexiones sinápticas, etc. Asumamos eso sin entrar a esa discusión. Lo cierto es que hay mucha evidencia desde hace 40 años de que incluso las mismas conexiones sinápticas son producto de la interacción con el medio y por medio los estímulos que entran a través del cuerpo. Por eso mi insistencia del cuerpo. No es el cerebro solito, eso no existe. Ese es un eufemismo que los académicos o los científicos usan, o en su defecto, los neurocientíficos que sí están en el cerebro puro, ¿no? En el tejido Claro. nervioso. Pero bueno, los psicólogos es un error que dijéramos cerebro-conducta. Es un error, no hay cerebro aislado, es el cuerpo y la conducta. Y la implicación teórica de esto es que ese cerebro y esas conexiones sinápticas dependen de la interacción del cuerpo, del organismo, con el medio. Y los estímulos del medio entran a través de receptores que están en el cuerpo, no entran directamente al cerebro. Y el asunto está en que ese ambiente en el que vive el cuerpo humano, el individuo, pues es inevitablemente cultural e histórico. Así es Exacto. que son procesos sociales, procesos culturales que son mediados por signos y significados, los que tendríamos que pensar que reorganizan, configuran la sinapsis, o al menos cierto número de sinapsis. Y si no consideramos esto, pues lo único que nos queda es el cerebro.
Y bueno, nos puede pasar lo que le pasó a Eccles, ¿no? Que andaba buscando el alma en el cerebro y ganó el premio Nobel y nunca encontró el alma. ya, Pues sí. porque no está ahí, ¿no? O sea, no está en la sinapsis. No puedes quitar la sinapsis del cerebro, el cerebro del cuerpo, el cuerpo del ambiente y el ambiente y el cuerpo humano pues son histórico-cultural. Así es. Cuando tú omites eso, entonces ya vas a tener dificultades. Como psicólogo, como neurocientífico, no, pues porque pues, agarras un tejido nervioso, un axón y te pones a investigarlo, ¿no? Claro. No, ahí no hay bronca. En psicología sí, en neuropsicología, pues por supuesto Y que ahí también. permíteme hacer otra acotación porque creo que es importantísima. Estamos hablando de un cuerpo situado histórica y culturalmente. Y ese Así es. elemento que se olvida, dejando solo lo biológico, pues lamentablemente al no ser sumado, no, pues, no puede completar la explicación compleja de qué es el fenómeno psicológico, ¿no? Y ahí me gustaría subrayar para los alumnos y alumnas que nos están viendo este concepto de mediación y de situacionalidad, ¿no? Es decir, somos carne, por así decirlo, pero ubicada en un aquí y en una ahora que tiene ese devenir histórico y cultural y que afecta al cuerpo y por lo tanto una sinapsis no puede ser entendida sin ese componente cultural. Y ese es el punto disruptivo de la explicación. Porque como siempre hemos estado pensando en términos de biología, ubicamos que ahí están todas las respuestas, pero en realidad sería solamente una parte de las respuestas porque la otra parte está en ese entorno que se ha ido construyendo al paso de la historia, en esta idea de las contradicciones, de la dialéctica, de la lógica dialéctica, que finalmente nos dotan de un sentido humano, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo histórico y culturalmente con el fenómeno de la pandemia está teniendo un efecto sobre todo nuestro cuerpo. Claro que sí. Y mira, lo sorprendente es que si asumimos la teoría darwinista, ahí está, de entrada ahí está, no hay evolución sin medio ambiente, no hay evolución sin genes, por supuesto, ¿no? O sea, las nuevas especies son cambios genéticos, pero no son los genes solos, ahí está la epigénesis. Es decir, metiéndonos en el puro terreno biológico, tienes a chaleco que ver el medio ambiente del organismo. Claro. ¿Por qué lo omitimos en el caso del humano? Pero no es cualquier ambiente en el sentido de estímulos físicos, no. Son estímulos producto del trabajo, de la cultura, de la sociedad, y todos mediados por la semiosis, por la creación, uso y modificación de signos y significados. No hay manera de quitarlo. Estoy viendo atrás tu biblioteca y bueno, pues todo eso es producto del trabajo humano y todo eso es lenguaje, son signos. Y estamos hablando así. No hay manera de hacerlo. Bueno, la neuropsicología histórico-cultural pone énfasis en eso. Por supuesto está centrada en el cerebro, pero no es un cerebro aislado, es la persona. Para empezar, es la persona. ¿Esto en qué se nota? Porque no, lo que nos interesa en la rehabilitación no es el cerebro dañado, es integrar a la persona a su mundo social lo más adecuado posible, dadas sus circunstancias. De entrada, eso es. No es un cerebro dañado el que tenemos enfrente, es una persona. Y lo que eso implica es que hay emociones, hay personalidad, hay factores culturales específicos, Claro. de todo tipo, ¿eh? Y De eso todo tipo, así. me lleva a este concepto de déficit, ¿no? Es decir, hay un cerebro, no hay un déficit. El fenómeno está en esa relación compleja entre lo biológico y lo histórico-cultural, y en el caso de la neurorehabilitación, se busca la neurorehabilitación en esa adecuación entre lo biológico y lo histórico-cultural que nos lleva necesariamente a reflexionar sobre esta idea del déficit psicológico que mucho se ha hablado en otros enfoques y que también nos remite obligadamente a hablar de diagnóstico, de intervención. Claro. Bueno, lo podría poner de esta manera.
Hay como dos grandes aproximaciones actuales a la neuropsicología. Una muy hegemónica en el mundo occidental, que es la neuropsicología cognitiva. Tiene una serie de supuestos, pero quizá el más notable es que tiene una concepción modular de los procesos, funciones, eh, en fin, de aquellas funciones psicológicas. Modular quiere decir que lo ubican en zonas específicas del cerebro. Es neofrenología, no es otra cosa que eso. Es más, Ujú. desde Fodor, que fue el que planteó la teoría modular, él retoma a la frenología. Él, y bueno, no hay que olvidar que Chomsky anda con él haciendo ese libro, ¿no? Ujú. Y la teoría modular en neuropsicología y neurociencias cognitivas asume eso. Bueno, ¿qué implicaciones tiene eso para la clínica? La lógica sería que si hay funciones psicológicas localizadas en zonas específicas del cerebro, si se daña esa zona, se perdió la función, porque Exacto. se perdió la zona. Ujú. El pequeño problema de esa tesis, bueno, antes de entrar al problema, hay algo de verdad, sí hay zonas con especialización funcional en el cerebro, de eso no hay duda, sí las hay. El asunto es cómo explicas la dinámica y el sistema del cerebro. Ujú. Y Luria, el creador de la neuropsicología histórico-cultural, pues siguiendo a Vygotsky, que fue el primero que plantea que los procesos psicológicos son un sistema, que no son entes aislados, Luria lo lleva a la noción esta de sistema funcional complejo. Ujú. O sea, es un sistema cómo funciona el cerebro y los procesos psicológicos. Y esto tiene implicaciones en relación a los efectos clínicos y por supuesto al diagnóstico y a la rehabilitación. ¿En qué sentido? Bueno, si asumimos que hay una zona para un proceso psicológico, el que quieras, si se daña, se pierde. ¿Qué conclusión y esperanza le das al paciente? Pues ninguna, solo le tienes que decir, no hay nada más que hacer, maestro, mejor dedícate a otra cosa y te voy a adaptar a tu mundo para que sobrevivas con tu lesión. Así, ajá. La otra opción, ve el sistema nervioso, el cerebro, el cuerpo en general, como un sistema. De tal manera que si se daña una zona, está todo lo demás actuando. No ha desaparecido lo demás. Por eso se dice en esta aproximación que no se pierde la función, sino se desorganiza. Ujú. ¿Qué hechos abundan a favor de una u otra? Bueno, pues cosas tan elementales como si tú asumieras que en la zona de Broca, al dañarse frontal izquierdo, tercera circunvolución, la zona posterior, la tercera circunvolución del frontal izquierdo, si esa zona se dañara, vas a tener problemas de tipo afásico, cuyo uno de sus rasgos es el agramatismo. Está bien, es notorio, además de problemas para articular y para muchas cosas más. Pero me voy a centrar en el agramatismo, porque es muy ilustrativo este fenómeno, o sea, es muy Ujú. fácil de comprobar. Si tú asumes que esa zona tiene algo que ver con el agramatismo, o sea, con la gramática, con la gramaticalidad, conjugación de verbos, uso de pronombres, conjunciones, preposiciones, etcétera, etcétera. Si tú asumes eso y dices que al dañarse esa zona se perdió, tienes un pequeño problema empírico. ¿Cómo diablos explicas que si pongo a cantar al paciente se vuelve gramatical? Ya. ¿Cómo es posible que cante con sintaxis y gramática? ¿Cómo explicas ese fenómeno? Porque me acabas de decir que la gramática, que sí, el, las relaciones sintácticas, la conjugación del verbo, el uso del pronombre, de las conjunciones, estaban en esa zona. El pequeño problema es que cambié la tarea, cambié la actividad Así es la actividad. y emerge una gramaticalidad cantada. Bueno, pues es desde la postura histórico-cultural neuropsicología, esto se podría explicar porque es un sistema. Y lo único que no se ha perdido la función, se ha desorganizado. De tal manera que si sacas otras rutas, otra organización, emerge.
Y la clave de eso es la tarea que pones. La Si cambias actividad. la tarea, Ujú, sí, la actividad. ujú, Si cambias la actividad concreta, se reorganiza el sistema funcional. Aparecen, por decirlo así, otras rutas, ¿no? Para llegar ujú. al mismo objetivo. Eso no lo puede explicar tan fácilmente la teoría que sostiene que hay zonas especializadas para tal proceso, porque ahora tienes un problema, ¿no? O hay muchas zonas con gramática, Ujú. o, o mejor, una teoría más plausible, más sencilla, pues es que es un sistema. Se dañó una zona, pero puedes volver por otras rutas a lograr la misma actividad. Y entonces, cuando digo que la clave de eso es la actividad, la tarea concreta que pones, pues lo que está diciendo la teoría es que ahí está la terapia y ahí está la rehabilitación. La rehabilitación no es repetir una tarea. La rehabilitación no es una serie de ejercicios mecánicos para ver que van de lo simple a lo complejo. No es así, aunque no deja de funcionar, sí funciona, pero es muy lenta y por supuesto no va en ese sentido. ¿Por qué? Porque si la clave del asunto es la tarea que le pones al sujeto, lo que el neuropsicólogo tiene que plantearse es qué tareas son las que reorganizan su actividad para que mejore. Y esas tareas son situadas, histórico-culturales. Claro. O sea, son para él. Así es, exacto. Eso quiere decir que qué bueno que haces esa pregunta, porque todos conocemos todos esos libritos que traen una serie de ejercicios para rehabilitar la memoria, para rehabilitar la atención, para rehabilitar el lenguaje. Y los abres y sí son un chorro de tareas y qué bueno, las han seleccionado, son interesantes, qué bueno, qué bueno. Pero fíjate el supuesto que hay atrás de eso. Tengo un libro que es igual para todos los pacientes. Pues eso es falso. Exacto. Pues eso es falso. Cada paciente es único. Cada paciente tiene un contexto, una historia cultural, un desarrollo de personalidad. Y si bien esas tareas que me has puesto en un librito como manual de rehabilitación, pues las puedo usar, lo cierto es que ninguna rehabilitación es por manual. Tienes que hacer el diagnóstico. Y es aquí donde entra el diagnóstico. Ujú. He entrado por la rehabilitación para que se entienda que la clave de la reorganización funcional del cerebro está en las tareas que pones, en la actividad del sujeto, ¿no? Y por lo tanto, lo que tienes que diagnosticar es esa actividad. ¿Esto qué implica? Que en la neuropsicología cognitiva, el diagnóstico se centra o se reduce más de un neuropsicólogo. Los buenos no hacen eso exactamente, pero al final de cuentas no dejan de tener su corazoncito en la psicometría. Ujú. Y creen que aplicar pruebas psicométricas es hacer un diagnóstico. Pues no, para nada. Lo voy a decir de esta manera. La psicometría no diagnostica nada, absolutamente nada. No es diagnóstico ni clínico ni pedagógico. ¿Por qué? Porque lo que aporta cualquier prueba psicométrica, la que tú quieras escoger, es solo cómo te alejas de la norma. Eso es todo. Ujú. Estás más cerquita. Bueno, y si lo divides en 100 partecitas del resultado, pues me dices que estás en el percentil 70 y yo en el 90 y Ujú. fulano en el 30. Bueno, ¿y qué? ¿A poco me estás diciendo algo nuevo? A ver, ve con el papá del chamaco que tuvo un accidente cerebral porque manejó ebrio y que no puede hablar. Y dile, vengo a hacerle un gran diagnóstico. Le aplicas la prueba y le dices, ¿sabe qué? Pues su hijo no puede hablar. ¿Qué diagnóstico es eso? Es, en otras palabras, le aplicas la prueba psicométrica, el chavo sale fuera de la norma y tú lo que le dices al papá es, fíjese que acabo de descubrir que su hijo está fuera de la norma. Como si el padre, la madre, los hermanos no supieran que está fuera. Él mismo, el paciente, sabe que no es normal. La Ujú. psicometría no diagnostica, mide. Su utilidad en la ciencia es que es un buen instrumento de medición de qué tanto te alejas de la norma, qué tanto Ujú. es tantito, por decirlo así. Así es.
Ajá. Pero nada más, eso no es diagnóstico. Para hacer el diagnóstico en pedagogía y por supuesto en neuropsicología, tienes que, tienes que saber cualitativamente qué le está pasando en la actividad del sujeto.